En este video vamos a aprender cómo sacarle el provecho a esta herramienta que nos va a servir muchísimo de ahora en adelante. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente saludándolos. Espero todos estén bien. ¿Cómo va esa cuarentena? Les cuento que aquí en Guatemala el presidente habló el día de ayer y dijo: señores, se me quedan en casa 15 días más. Entonces, pues nos vamos a quedar en casa otros 15 días más. Lo bueno que tenemos bastante trabajo. Ay, disculpen por no haber subido la clase de ayer, pero estoy trabajando en un proyectito ahí que pronto van a saber qué es lo que tengo ahí preparados. Entonces, no quiero quitarles el tiempo ahí, entonces vamos a entrar. Hoy vamos a estar viendo el multímetro, ¿ok? Acordémonos que este curso es desde un nivel bastante básico. Lo que estamos tratando de hacer es de tener unas buenas bases. Así que si usted ya puede usar bastante el multímetro y ya le entiende bastante, entonces vaya a ver unos videos de reparaciones que tenemos ahí siempre en nuestro canal para que aprenda también un poquito más o se refresque o se divierta un poquito. Pero para ustedes que están comenzando, vamos a hablar hoy del multímetro. La primera pregunta que siempre nos hacemos es: ¿qué multímetro comprar? ¿Qué multímetro tengo que comprar? Mire, de preferencia en lo personal, si pueden, ya compren un multímetro de autorrango. ¿Qué quiere decir de autorrango? Por ejemplo, yo quiero medir voltaje, yo solo lo pongo en voltios, que ya vamos a aprender un ratito. Y el multímetro solito detecta, por ejemplo, qué voltaje es, si es 3 voltios, si es 50 voltios, si es 110 voltios, etc. Él solito lo detecta, un autorrango. Estos son los multímetros así digitales que nosotros vamos a ver. Son multímetros autorrango. Entonces, yo les recomiendo, ahora en el mercado hay un montón. Por si no han visitado nuestra página edgaryoreparo.com, le dan clic donde dice Edgar recomienda. Ahí tenemos muchísima herramienta que nosotros la hemos probado y que les puede servir a ustedes. No les estoy diciendo que la compren desde ahí. Aparte, no la vendo yo, son nada más los links. Pero pueden cotizar también otro tipo de multímetro, de preferencia que sea autorrango. Si no tienen autorrango, entonces vamos a tener estos de acá, que todos los rangos los tenemos que nosotros ir poniendo. Por ejemplo, si yo quiero medir 50 voltios, ya no lo puedo poner donde dice 20, sino que lo tengo que cambiar a donde dice 200, porque quiere decir que ahí mide de 20 hacia 200. Entonces, eso con referente a qué multímetro comprar. No necesariamente tienen que comprar uno de estos. Yo utilizo un Beside AMD20, igual el link está en la página. ¿Por qué ocupo este? Por la facilidad de poderlo conectar a la computadora. La interfaz es muy buena, muy fácil de usar, etc. Es un buen multímetro. El precio de este anda más o menos como por los $80 más o menos, más envío. Entonces no es un multímetro algo económico. Existen otro tipo de multímetros como un Unit, o el que recomiendo muchísimo es el Sunshine. El Sunshine, el DZ, no me acuerdo qué modelo es. La verdad, no tienen que comprar uno de marca. Les recomiendo el Sunshine. No es que me estén pagando por recomendarlo, también está el link en mi página, pero es un multímetro muy bueno. Entonces, eso responde a la pregunta: ¿qué multímetro comprar? De preferencia compren uno de autorrango, ¿ok? Uno de autorrango es mucho mejor, o es más fácil para los que están comenzando, que ocupar uno de estos, porque a la hora de medir resistencias o de medir amperes con este, entonces ya se complica un poquitito, ¿ok? Entonces vamos a pasar a ver las funciones del multímetro. Vamos a ver qué funciones trae y qué funciones son las que vamos a ocupar. Ok, eso responde entonces la pregunta: ¿qué multímetro comprar? No tienen que comprar uno de marca, tienen que comprar uno funcional. Ahora, si tienen las posibilidades de comprarse uno bueno, entonces ocúpenlo. El multímetro va a ser nuestra primera herramienta con la que nos vamos a empezar a meter a mediciones. Con este vamos a empezar a hacer mediciones de voltaje, mediciones de corriente, mediciones de resistencias, función de diodo, función de continuidad, entre otras cosas. Entonces, esas 5 cosas, nada más. No vamos a estar haciendo más con este aparato. Hay multímetros que traen, por ejemplo, una termocupla para poder medir cuando estemos calibrando la pistola de calor. Eso sí lo vamos a ocupar. Hay otros que traen hertz. Eso no lo vamos a ocupar. Entonces, solo las 5 que yo les acabo de decir: voltaje, corriente, resistencia
escala de diodo y continuidad. Para comenzar con el multímetro vamos a empezar a ver varios botones acá. Voy a empezar de primero. Esto pues es para ir cambiando de función dependiendo de la función que necesitemos. Así lo vamos moviendo dependiendo qué función es la que necesitemos. Estas que están aquí son todas las funciones que nuestro multímetro se entrega. Su multímetro, depende cuál compren, también va a tener algo que diga función o select, creo que dicen todas. Entonces con esto lo que vamos a estar haciendo es que cuando estemos en un área que sea multifunción, nosotros vamos a poder escoger cuál es la función que queremos que el multímetro haga. Máximo y mínimo es, por ejemplo, cuando estamos midiendo cualquier medición que estemos haciendo de volts, de amperes, de resistencia. El multímetro, si lo ponemos en máximo, va a quedarse con la medición más alta que encontró y mínima con la medición más mínima que encontró. Esto sirve muchísimo, por ejemplo, cuando vamos a medir líneas de que el voltaje, por ejemplo, solo aparece en cuestión de segundos. Nosotros lo podemos poner en máximo para que nuestro multímetro capture el valor más alto y lo deje capturado, porque algunas veces es tan rápido que nosotros no lo podemos ver. Entonces estas serían las funciones máximo, mínimo. Esto hold es, por ejemplo, cuando todos los multímetros van a traer algo que diga hold, y lo que dice hold va a ser para detener la última medición. Ustedes le pueden apachar donde diga hold. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a enseñar, que no quería meterme a tocar las puntas de primero, pero por ejemplo, si yo toco, por ejemplo, ahorita y presiono, si yo estoy tocando esto y presiono hold, se queda donde yo lo capturé. Exactamente donde yo lo capturé, ahí se queda. Entonces esa sería esto que diga hold. Si se dan cuenta, si yo lo mantengo presionado, enciende la luz de mi multímetro. Eso lo acabo de aprender ahorita. Tenemos rango y tenemos esto que dice para conectar USB. Esto es centígrados y Fahrenheit, es porque mi multímetro también trae para medir temperatura. Esto va a ser muy importante cuando estemos midiendo, cuando estemos calibrando lo que es nuestra estación de calor. Entonces vamos a empezar a ver las funciones. De primero tenemos acá la función de voltios. Esta también mide lo que es los voltios en corriente alterna, en corriente directa. Eso lo vamos a ir explicando en unas lecciones más adelante. Voltios, tenemos milivoltios. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando un valor ya es abajo de 1 voltio, por ejemplo, entonces ya tenemos que empezar a medir en milivolts, ¿ok? Entonces milivolts, tanto en corriente directa como en corriente continua. Tenemos una función de hertz, que esto no lo vamos a estar ocupando. Tenemos por acá algo que es una multifunción, una sección que tiene multifunción. ¿Cómo así multifunción, Edgar? ¿Qué quiere decir eso en multifunción? Cuando ustedes estén acá, ustedes van a poder, todos los multímetros lo traen. Ya voy a pasar al otro multímetro. Cuando ustedes estén acá, ustedes acá van a poder medir lo que es escala de diodo. Ahí les aparece el símbolo. Escala de continuidad. Les aparece también como para poder medir capacitores y para poder medir lo que es una resistencia o la resistencia en sí. Que en este caso sería ohms, ¿verdad? Entonces, escala de diodo, que básicamente estamos midiendo la caída de tensión. Escala de continuidad, que en realidad es una resistencia también, pero es una resistencia sonora de un rango entre 70 a 75 ohms. Y cuando está en ese rango, entonces el multímetro lo que hace es pitar, ¿ok? De 0 a 70 ohms más o menos. Y esas son las tres que vamos a estar ocupando. El detalle es que cuando estemos en esta función nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si vemos ahorita el multímetro, yo lo tengo acá en la multifunción, pero acá en la esquinita está en ohms. Con el botón de función yo lo que hago es cambiarlo. Aquí lo cambié y ahorita lo cambié a otra función que es continuidad. Si yo vuelvo a apachar función, se cambia y ahora se puso en escala de diodo. Si yo lo cambio, ahora se puso en faradios, que esto tampoco lo vamos a ocupar. Y si yo lo cambio nuevamente, se pone en ohms. Entonces, esto nos sirve para ir cambiando dependiendo con la función que nosotros queramos tocar. Esto de acá, la temperatura, como les digo, mi multímetro trae para poder calibrar la temperatura de calor, por ejemplo, en este caso de
de mi estación de calor. Esta función de acá no la vamos a estar ocupando y luego entramos a otras funciones que son amperes, todo lo que dice A. Acá vamos a estar midiendo microamperes, acá vamos a estar midiendo miliamperes y acá vamos a estar midiendo amperaje. ¿Ok? Entonces eso sería con uno de las funciones. Ahora bien, nuestro multímetro trae estos varios lugares donde nosotros podamos poner las puntas. El primero es masa, que viene siendo negativo. El negativo, la punta negativa de su multímetro, siempre va a ir a masa, siempre va a ir donde dice con, ¿verdad? Que esto viene siendo el negativo. Ahora, ¿por qué tenemos varios rojos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? De primero vamos a tener un rojo. Aquí podemos medir varias cosas. Aquí vamos a estar midiendo lo que es la función de voltios. Aquí vamos a estar ocupando para medir la función de ohms, la función de diodo, la función de continuidad. Todas esas funciones aquí las dice. Entonces, si yo quisiera medir, por ejemplo, voltaje, siempre voy a tener mi multímetro acá. Si yo quiero medir resistencia, si yo quiero medir diodo, si yo quiero medir continuidad, si yo quiero medir milivolts, si quiero medir volts, siempre acá. Entonces, ¿para qué trae estas dos? ¿Para qué trae dos más? Esto va a ser para medir la corriente. Si se dan cuenta, acordémonos que estamos midiendo la corriente que está pasando por un circuito. Vamos a ver más adelante cómo vamos a estar midiendo eso. El multímetro va a poder medir desde miliamperes hasta 10 amperes. Acordémonos que el multímetro en la parte de adentro trae un fusible. Si lo que medimos consume más de 10 amperes, entonces lo que va a pasar es que el fusible se va a quemar y nuestro multímetro no va a funcionar. No es que se va a arruinar, solo es que el fusible se va a quemar y necesitamos cambiarlo. Esto sería para estas dos opciones que da acá. Para miliamperes, entonces yo acá me tendría que poner también en amperaje. Acá es para medir lo que ya viene siendo de 1 amper a 10 amper máximo, dice acá. Entonces acá, dependiendo la cantidad de corriente que yo quiera medir, lo voy a colocar acá. Esto básicamente es para el amperaje. Entonces, esto es un multímetro autorrango. Ahora bien, pasemos a un multímetro diferente. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las puntas, tenemos nuevamente masa, que es com, que sería tierra, y aquí tenemos nuevamente la positiva para medir voltajes, corriente, miliamperes también mide acá, continuidad, etcétera, etcétera. Todo lo que queramos medir acá. Y acá está para medir hasta 10 amperes de corriente directa, ¿ok? Entonces, nuevamente, las mismas puntas. Ahora, la diferencia con multímetros como esto es la siguiente. Estos multímetros no son de autorrango. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a empezar por lo más fácil. Primero tenemos por acá la función de diodo y continuidad. La tiene en un mismo lugar. Entonces, esto, por ejemplo, si yo pongo acá lo que es la negativa y por acá la positiva, yo toco y esto me lo mide automáticamente, me mide de una vez lo que es continuidad y caída de tensión en función de diodo. De una vez, no tenemos que seleccionarlo, ¿ok? Ya vamos a entrar un poquito más en detalles. Ahora bien, nos vamos a ir para acá donde es el voltaje continuo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir empieza desde 200 milivolts, ¿ok? Esto quiere decir que esto me va a medir desde 0 hasta 200 milivolts. Si esto se pasa de 200 milivolts, entonces yo tengo que saber y lo tengo que cambiar para lo que es 2000 milivolts, que 2000 milivolts viene siendo 2 volts en este caso. Esto me va a medir desde 200 milivolts a 2 volts, ¿verdad? Entonces, luego si yo voy a medir de 2 volts a 20 volts, lo tengo que poner en 20. ¿Por qué? Porque esto mide de 2 volts a 20 volts. Ahora, si yo sé que lo que estoy midiendo mide más de 20, pero no más de 200, lo pongo acá. Ahora, si yo lo que voy a medir mide más de 200, pero no más que 600, lo mido acá.
Entonces esa es la diferencia. Si se dan cuenta, en estos multímetros lo que tienen ustedes que estar cambiando son los rangos de medición, y por eso es un poquito tedioso este tipo de multímetros, tanto para agilizar nuestros trabajos. Lo mismo, por ejemplo, si yo me voy acá, que es todo lo que tenga que ver con resistencia, yo voy a medir desde acá 2 miliohms, 2 kiloohms, 20 kiloohms, 2000 ohms, 200 ohms. Entonces esto yo tengo que saber exactamente lo que estoy midiendo para poderlo cambiar. Lo mismo con amperes. Yo en amperes empiezo desde 200 microamperes. Si lo que mide más de 200 pero no más de 2000. Ahora si voy a medir algo más de 2000, yo lo paso de 2000. Este va a medir desde 2000 microamperes hasta 20 miliamperes. Si lo que mide más que 20 miliamperes, yo lo tengo que pasar para acá, porque este va a medir de 20 a 200 y este de 200 miliamperes a 10 amperes. Entonces esta es la diferencia en un multímetro de estos, que nosotros tenemos que ir seleccionando los rangos. Esa es la facilidad de tener un multímetro de estos que son de autorrango, y aparte pues para las personas que están comenzando es más recomendable empezar con uno de autorrango para facilitarse más las cosas. Ok, señores, entonces esto es la introducción al multímetro. El multímetro no es algo difícil, lo vamos a ir aprendiendo las mediciones en la siguiente clases. Esto solo era la introducción al multímetro, qué multímetro comprar, qué funciones trae, cuál es la diferencia de un multímetro autorrango a uno que no es autorrango, y de esa manera puedan empezar a moverle ahí a su multímetro. Entonces en las siguientes lecciones vamos a empezar ya con las mediciones en el multímetro para que ya le empiecen a sacar el jugo a este aparato. Señores, para mí siempre un placer saludarlos, siempre desearles lo mejor. Espero estén bien, les mando un fuerte abrazo y pues contento aquí de estarlos saludando otra vez. Nos vemos en el próximo video o en la próxima clase de esto que es nuestro curso, un mini curso básico para todos aquellos que están comenzando. Al final tal vez de este mini curso les voy a mandar un link ahí para que puedan descargar unos libros de electrónica y se puedan poner a leer muchísimo. Señores, para mí siempre un placer, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.